Bienvenidos a una sesión más de estas sesiones interinstitucionales con los médicos residentes de las diversas sedes y con sus profesores para discutir en esta ocasión un caso clínico relacionado con el área de hemostasia y trombosis, que cada vez es más frecuente, cada vez más pacientes están anticoagulados o reciben antiplaquetarios, de tal forma que es importante la evaluación de la hemorragia que puede ocurrir en estos pacientes. Esto es el caso clínico de hoy y le dejo la palabra a la doctora De Michelis para que nos diga cómo van a estar repartidos los tres salones donde se harán las preguntas que ya ustedes conocen. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Pues como ya dijo el doctor, bienvenidos. Ya nos conocen a todos nosotros, pero bueno, les damos la bienvenida a esta sesión de residentes que corresponde al mes de agosto. Y antes de pasar ya de lleno al tema, les recordamos pues que ya están abiertas las inscripciones al Congreso. Les hemos estado poniendo algunas de las fotos de los profesores que van a participar. Las estamos así como lanzando intermitentemente para que los vayan viendo. Estos son solo algunos, pero tendremos muchos profesores, tanto nacionales como internacionales, que todos van a estar ahí de forma presencial en el Congreso. Y también queremos aprovechar para recordarles que pues, por medio de un convenio de la AME con ASH, se consiguió que todos los residentes de tercer año tuvieran una beca completa para el Congreso, que para pues, los que están en Guadalajara no necesitan avión y hospedaje, pero para el resto sí les incluirá avión y hospedaje, además de la beca para el Congreso. Para todos los profesores, pues les pedimos que si no han visto su correo, lo revisen para que nos puedan confirmar lo antes posible si serán los residentes de tercer año los que acudirán. Entendemos que en algún centro, por alguna razón, algún residente de tercer año no pueda acudir si está en alguna rotación externa o algo, pero en ese caso, pues que cada profesor pueda designar algún residente de primero o segundo año que pueda ocupar esa beca que tenemos para ustedes, pero la idea es que todos estén ahí y como recordarán, además esta sesión de residentes, la que corresponde a octubre, pues será presencial para que ya puedan verse las caras y no solo a través de una pantalla, sino en persona. La sesión del día de hoy, como todos saben, le corresponde al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, cuyo profesor titular de curso es el doctor Borges, que nos ha acompañado pues aquí en todas las sesiones que hemos tenido desde el principio. El caso clínico que ya todos ustedes tuvieron la oportunidad de revisar lo va a presentar la doctora Jacqueline Anaya, que es residente de primer año de hematología. Recordando un poco la logística, que creo que ya todos la conocen, pero después de la presentación del caso nos vamos a dividir en tres grupos para discutir tres aspectos distintos sobre el caso que fue muy interesante. Y después regresaremos a esta sesión plenaria en donde el doctor Jesús Manuel Ramírez, que es residente de segundo año de hematología, nos va a dar la revisión del tema y tendremos además al final tiempo para discutir pues algunas preguntas que tengan. Y tenemos a tres invitados que nos van a acompañar en cada uno de los grupos. En el primer grupo vamos a discutir algunos aspectos relacionados pues a cómo calcular el riesgo de estos pacientes que están anticoagulados, el riesgo de sangrado y qué factores pueden estar envueltos en esto. Y vamos a tener con nosotros en este primer grupo al doctor Raúl Izaguirre del Instituto Nacional de Cardiología, que seguramente todos ustedes conocen muy bien. En el segundo grupo, para discutir acerca de cómo manejar el sangrado en estos pacientes, nos va a acompañar el doctor Ángel Vargas del Instituto Nacional de Nutrición, que lleva pues la clínica de coagulación y hemostasia y trombosis ahí. Y el tercer grupo se va a dedicar a discutir aspectos importantes después del sangrado, de cuándo reiniciar la anticoagulación, cómo dar seguimiento a estos pacientes. Y ahí estará el doctor Gustavo Johnny Ramos, que es pues también quien ve esta área de hemostasia y trombosis en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y antes de darles la palabra a nuestros ponentes para presentar el caso clínico, quiero recomendarles a todos los residentes que revisen esta convocatoria de ASH, que ASH tiene muchas iniciativas en las que pueden participar
residentes, y no solo residentes, sino también algunos adscritos que estén interesados en el tema para Latinoamérica. Y esto es un curso de investigación clínica para Latinoamérica que las aplicaciones pues acaban de abrir, me parece que están abiertas hasta octubre. Es una aplicación que es relativamente sencilla y es un curso que vale mucho la pena. Es un curso que va a ser presencial el próximo año durante unos pocos días en Sao Paulo, pero que lleva toda una preparación alrededor del curso y no solamente son esos días, sino todo un entrenamiento en investigación clínico que es muy, muy interesante. Acérquense con sus profesores si están interesados en participar y también pues, las puertas de AME de todos nosotros están abiertos por si necesitan ayuda o consejos para la aplicación para esto. Creo que vale la pena y que sepan que todos pueden aplicar, ¿no? No solamente personas que tengan pues un acercamiento mucho más cercano a la investigación, sino cualquiera de ustedes que esté interesado en aprender un poco sobre investigación clínica puede acercarse a estas iniciativas e intentarlo, ¿no? Y pues sin más, dejo ya de compartir mi pantalla para darle lugar a Jacqueline para que nos pueda presentar este caso clínico inicial. Adelante, Jacqueline. Muy bien, hola, buenas tardes a todos los presentes en la sesión. El día de hoy veremos el tema del manejo del sangrado en pacientes anticoagulados. Mi nombre es Jacqueline Anaya y soy residente de primer año de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente. Y veremos un caso referente al tema. Comenzando con la presentación del caso clínico, veremos la ficha clínica de la paciente. Es una mujer de 78 años de edad, de estado civil viuda y que se dedica al hogar. La paciente tiene una escolaridad primaria y es originaria y residente de Jalisco. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares de importancia, su padre murió a los 76 años por cáncer pulmonar, al igual que su hermano, que también murió de cáncer pulmonar a una edad especificada. Las estirpes histopatológicas de los cánceres no fueron especificadas. En sus antecedentes personales no patológicos, la paciente reside en una zona urbana y negó hacinamiento. También nos refirió servicios de urbanización completos. Dentro de su esquema de inmunizaciones, la refirió también completas y cuenta actualmente con 3 dosis de vacuna para SARS-CoV-2, que consisten en 2 dosis de Pfizer y 1 dosis de AstraZeneca. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, la paciente nos refirió diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. La primera de ellas fue hipertensión arterial. Ella padece hipertensión desde hace 20 años y lleva un control y un apego irregular. Ella tenía un tratamiento previo con losartán 25 miligramos al día, el cual fue suspendido por la propia paciente. También la paciente padece de diabetes mellitus tipo 2, con un diagnóstico de 30 años de evolución y sin control médico actual. Ella de tratamiento tiene linagliptina 5 miligramos al día. Otra de las enfermedades crónicas no transmisibles presentada por la paciente es la enfermedad valvular cardíaca. Esta con una estenosis mitral, así como una doble lesión aórtica. Ambas fueron de etiología reumática y la paciente fue protocolizada en 2017 para un recambio valvular, el cual se llevó a cabo con válvulas de origen biológico. Secundario a la patología reumática valvular, la paciente desarrolla fibrilación auricular, la cual fue clasificada con un CHA2-VASc de 5 puntos y un HAS-D de 3 puntos. La paciente llevó seguimiento con cardiología para la anticoagulación, el cual fue también de manera irregular, y tenía un tratamiento actual de acenocumarina 6 miligramos al día, el cual no había sido monitorizado y tenía una dosis semanal acumulada de 42 miligramos. Otro de los medicamentos que tomaba la paciente para su patología cardiovascular era digoxina 0.125 miligramos al día, propafenona 150 miligramos cada 12 horas y bezafibrato 200 miligramos al día. Nos refirió alergias a la amiodarona, presentando una reacción farmacodérmica. En sus antecedentes hematológicos, la paciente es grupo IRHA positivo, refiere 2 transfusiones de concentrados eritrocitarios sin ninguna reacción transfusional, así como exposición a mielotóxicos negada. En los ginecobstétricos, la paciente tuvo 4 embarazos, los cuales fueron partos sin ninguna alteración, y refirió también 0 abortos, así como una menopausia a los 50 años de edad.
Continuando con el padecimiento actual, este inició el día 19 de marzo, aproximadamente a las 8 horas. La paciente inicia con un deterioro neurológico, el cual tuvo alteración de la conciencia, así como lenguaje incoherente y desorientación en tiempo y espacio, también asociado a agitación psicomotriz. Posteriormente, una hora después, hacia las 9 de la noche, la paciente presenta hemiplegia izquierda, motivo por el cual decide ir a valoración de urgencias de nuestra unidad. Durante su estancia en urgencias, la paciente tuvo un deterioro rápidamente progresivo, por lo cual requirió protección de la vía aérea y después sucedieron las valoraciones por diferentes servicios de la unidad, como el servicio de neurocirugía, así como también nuestro servicio. En el caso de nuestro servicio de hematología, se interconsultó con motivo de hemorragia en el sistema nervioso central, de aparición espontánea en un paciente con antecedente de antipoblación con antagonistas de la vitamina K. A la exploración física, estos fueron los hallazgos más relevantes. En cuanto a los signos vitales, la paciente presentó una leve elevación de la presión arterial con 140 a 80 milímetros de mercurio. El resto de los signos vitales estaban dentro de parámetros normales. En cuanto a lo neurológico, la paciente estaba bajo sedación y de momento los reflejos no fueron valorables. En cuanto a lo respiratorio, la paciente estaba con ventilación mecánica asistida, sin rastros de sangrado en vía aérea. Y en lo cardiovascular, necesitó aminas para mantener una PAM perfusoria. A la auscultación, la acústica protésica fue la esperada. En cuanto a lo gastrometabólico, no se refirió a ningún compromiso, así como tampoco en las extremidades. Y en lo hematológico solamente presentaba como lesión un hematoma inguinal asociado a los sitios de venopunción, sin otras manifestaciones purpúricas o hemorrágicas. En sus laboratorios de ingreso tenemos una citometría hemática, el cual se encuentra dentro de parámetros normales, a excepción de los leucocitos, en el cual podemos observar una leve leucocitosis con predominio de neutrófilos. En la química sanguínea vemos también que encuentra la mayoría dentro de parámetros normales con nada más una hiperglucemia de 208 miligramos sobre decilitro, así también con una elevación de la DHL con 1273 unidades por litro. Y lo más importante fueron los laboratorios de coagulación, en el cual mostramos ambos tiempos con una prolongación importante, así como un INR que sobrepasa el rango terapéutico con 7.1, así también como un dímero D también elevado de 1677. Debido a los hallazgos encontrados, así como el deterioro neurológico de la paciente, se decidió la toma de una tomografía de cráneo, el cual mostró como hallazgos un hematoma subdural crónico agudizado en el lóbulo frontoparietal derecho y también una hemorragia subaracnoidea clasificada como Fischer 2. Posterior a la valoración que se realizó por parte de nuestro servicio, reuniendo los hallazgos clínicos del laboratorio, así como también la imagen de sangrado del sistema nervioso central, se decide que la paciente necesita un tratamiento quirúrgico urgente por parte del servicio de neurocirugía, por lo cual sería necesario hacer la reversión de la sobreanticoagulación presentada por la paciente, por lo cual se procedió al siguiente tratamiento. Lo primero que se realizó fue la suspensión de la anticoagulación por vía oral para un posterior reversión de la anticoagulación con primero una dosis de vitamina K intravenosa y posteriormente la aplicación de 4 unidades de plasma fresco congelado. Estas fueron las dosis utilizadas en la paciente, que fueron del día de su ingreso, con 10 miligramos de vitamina K en dosis intravenosa única y el plasma fresco congelado calculado a 15 mililitros por kilo de peso con la aplicación de 4 plasmas frescos congelados. Posterior a estas dosis, la paciente llegó a un INR menor a 1.5 con reducción de la anticoagulación y se procedió al tratamiento quirúrgico, el cual consistió en una craniotomía descompresiva, así como un drenaje del hematoma. En el total de sangrado postquirúrgico se obtuvieron 900 mililitros, esto contando el drenaje del hematoma y el sangrado transoperatorio. Posterior a la cirugía, la paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos para recibir cuidados de paciente neurocrítico y en total tuvo una estancia de 28 días dentro de la hospitalización. Posterior al tratamiento quirúrgico, dentro de las primeras 72 horas, la paciente presenta crisis convulsivas, por lo cual se hace una sospecha de resangrado.
Otras complicaciones que sufrió la paciente durante su estancia fueron infecciones asociadas a cuidados de la salud, como neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por la sospecha de resangrado, se realiza una tomografía de control a las 72 horas, teniendo esta tomografía del día 23, el cual muestra la remanencia de un sangrado subdural del mismo hemisferio, en el lado derecho, por lo cual se decide no reiniciar el tratamiento anticoagulante, ya que la paciente presentaba un Haslet de 3 puntos, así como persistencia de sangrado al sistema nervioso central, el cual nos pone en riesgo a la paciente, por lo cual se decidió no reiniciar el tratamiento anticoagulante. Este es el historial de las pruebas de coagulación de la paciente, las cuales presentó durante su estancia. En la primera columna vemos los laboratorios del día del ingreso, que nos muestra la prolongación de los tiempos de coagulación, así como un INR elevado. La siguiente columna muestra los resultados a las 6 horas, posterior a la dosis intravenosa de vitamina K y a los 4 plasmas frescos congelados. Aquí vemos que los tiempos llegan casi al rango de normalidad y se logra el INR número 1.5 para realizar el procedimiento quirúrgico. Como se mantuvo a la paciente sin anticoagulación sistémica, vemos la persistencia de los tiempos de coagulación dentro de rangos normales, hacia el día de su egreso, que fue para el 25 de abril del 2022. La paciente, a pesar de las complicaciones que sufrió, tuvo una buena evolución y se realizó una tomografía de cráneo de control para el día 30 de marzo, en el cual observamos ya la ausencia del sangrado del lado derecho. A su egreso de su estancia intrahospitalaria, así como en UCI y hospitalización, se decide reiniciar nuevamente la anticoagulación sistémica. Esto ya que la paciente, si recordamos en sus antecedentes personales patológicos, presentaba una patología de cardiovascular con fibrilación auricular y le concedía un alto riesgo trombótico, por lo cual se decide reiniciar nuevamente la anticoagulación con rivaroxaban 15 miligramos al día. Y este fue el desenlace de la paciente. Muy bien, Y muchas de momento, gracias. De acuerdo. Quiero, no sé si tengan alguna duda. exacto, aprovechando que te tenemos aquí, si alguien quiere preguntarle algo del caso del paciente, ya sea que quieran levantar la mano o preguntarlo en el chat, pero algo en particular del paciente, ya después tendremos tiempo de las preguntas sobre el tema. Pero si no, que creo que la verdad está todo. Bueno, el doctor Vargas pregunta muy tímido en el chat, que por qué la DHL estaba alta. No sé, yo ni me acuerdo de haber visto la DHL, pero ¿tenía DHL alta? Y estaba muy elevada. Muy alta. Ok. No sé, Jacqueline o alguien de su centro, si tienen como alguna teoría, alguna explicación de esto. Pues nosotros no medimos DHL como tal eritrocitaria, pero una causa puede ser el sangrado, la hemorragia aguda y que haya sido un isotipo eritrocitario la que esté elevada por la misma hemorragia. La paciente tenía un hematoma subdural crónico que se agudizó, entonces es posible que haya tenido un hematoma subdural desde hace tiempo, como se muestra, y el hematoma subdural puede elevar los dímeros D, sin descartar que tuviera alguna otra causa que clínicamente no nos la mencionan. De acuerdo. Alguien pregunta también en el chat, ¿cuánto tiempo tarda la vitamina K una vez administrada? Que creo que a lo mejor esta la podemos dejar para la parte de la discusión del manejo. Y alguien pregunta también en el caso en particular de esta paciente, si consideraron en lugar de plasmas frescos congelados algún otro tipo de producto para sustituir, ¿no?, los factores de coagulación como complejos protrombínicos o alguna otra cosa distinta a los plasmas en el caso de esta paciente. Sí, de momento sí se consideró el uso de algún otro factor, sin embargo en nuestro centro solamente contamos con plasmas frescos congelados, es lo único con lo que se cuenta.
Y creo que también la discusión sobre el beneficio de uno versus otro será interesante que la podamos discutir en la parte del manejo, ¿no? Alguien pregunta algo muy interesante, si sabemos qué tan bien controlado estaba el INR previo a este evento, ¿no? Recuerdo que en el resumen ponían algo que tenía como un control un poco, un seguimiento algo irregular, pero conocemos cómo se controlaba o el seguimiento que tenía del INR esta paciente. No se conoce, la paciente era seguida por cardiología, pero era una paciente con un apego regular a todas sus patologías, de hipertensión, diabetes y también lo de la patología cardiovascular, pues no tenía un control adecuado. Desconocemos la verdad qué tanto tiempo tenía con el tratamiento que refería. Así que eso yo creo que incrementó su riesgo de sangrado. De acuerdo, doctor Izaguirre. Sobre esto del control, mencionaste que lo lleva a cardiología. Sabemos muy bien la realidad de nuestro país del manejo de los antagonistas de la vitamina K, que no existen clínicas de anticoagulación y supongo que en el hospital de ustedes, como en muchos otros hospitales del país, no existen clínicas de anticoagulación. Y también por la experiencia en hemato-oncología, desde hace más de 40 años, muchos hematólogos manejan una cosa que se llama la hoja hematológica, donde uno pone todos los datos de las quimios y las respuestas. Y así debería de haber una hoja de anticoagulantes orales o un carnet que el paciente porte y tenga todos los INRs. La pregunta es, en el hospital de ustedes, ¿cómo le hacen para ver los INRs de los últimos 2 o 3 años? ¿Están en el expediente? ¿Hay un carnet que los concentra? ¿Hay una hoja para registrarlos? Esa es la pregunta. En nuestro hospital, sí manejamos una hoja tipo carnet en la cual vamos monitorizando en cada consulta el INR, qué dosis terapéuticas hemos utilizado totales, semanales de los anticoagulantes, de los antagonistas de vitamina K. Entonces, sí vamos teniendo ese control principalmente con ese tipo de pacientes y cómo ha ido su evolución, si ha desarrollado otra trombosis o pues eso lo vamos viendo en la consulta, pero sí, nosotros nos encargamos de eso. Doctor Borjas. Sí, doctor Izaguirre, los pacientes que tenemos a nuestro servicio, por ejemplo, los pacientes de trombofilia o los que nos envían para control de coagulación, que realmente no son muchos, estos últimos, sí les llevamos la hoja de control. Está la fecha, el INR que tiene actualmente y la dosis por semana del antagonista, la vitamina K, y al final una columna que dice la dosis acumulada por semana, y finalmente el nombre del médico que está viendo al paciente, en este caso, pues digamos uno, por ejemplo, y quién realizó alguna modificación a la dosis, si es que se realizó. Pero lamentablemente no es en todos los pacientes, doctor. En el caso de los pacientes con patología cardiovascular, entonces los maneja cardiología realmente, el manejo realmente no está muy protocolizado en realidad. Nosotros podemos decir que los pacientes que nos envían, les llevamos el control de coagulación, son los que tienen problemas, digamos, sobre todo de trombofilia y que tenemos y agregación con antagonista de la vitamina K. Lamentablemente no es en todos. Y en este sentido, digo, ya tendremos tiempo para discutir al final, pero me gustaría preguntarle a usted, doctor Izaguirre, digo, me imagino que en el Instituto Nacional de Cardiología el volumen de pacientes anticoagulados es enorme. ¿Cómo hacen ustedes el seguimiento de estos pacientes ahí? Y justamente estaba escuchando lo que decía el doctor Borjas. Esa hojita es un modelo de la que tenemos en el Instituto de Cardiología desde hace muchos años, que se ha generalizado en algunos hospitales de la República. Afortunadamente, muchos de los residentes que rotan con nosotros se llevan esas hojitas y tratan de implementarlas en sus hospitales. Sí, es necesario tener clínicas de anticoagulantes. La más antigua en México es la del Instituto Nacional de Cardiología, es tan antigua casi como la fundación del instituto. Se consultan 100 enfermos anticoagulados al día, entre 12 médicos. Diariamente se les hace el INR por la mañana a las 7, un INR en sangre entera capilar, el resultado está inmediato, y a las 8 empezamos la consulta y durante una hora, hora y media vemos los 100 enfermos. Estos médicos se dedican a dar consultas solo de anticoagulantes y ajustar el INR. Y ese modelo existe en otros países. Por ejemplo, en Chile se les llama médicos dosificadores.
una figura que en México no tenemos, estamos en pañales. En varios hospitales de Chile se contratan médicos exclusivamente y reciben un entrenamiento para dosificar anticoagulantes orales. Varios países lo tienen. Y nosotros en el Instituto de Cardiología, todos los INRs que se van acumulando en la hoja que tiene el enfermo y que tenemos nosotros, se va calculando también el tiempo en rango terapéutico por el método de Rosendahl, o por lo menos el porcentaje de INR en las últimas 10 determinaciones. Y yo he visto que prácticamente ningún hospital de México, ni los cardiólogos que manejan tanto anticoagulante, utilizan, ni saben calcular, perdón que lo diga, el tiempo en rango terapéutico de Rosendahl. Es una fórmula especial. Y creo que nosotros los hematólogos deberíamos todos saber calcular el tiempo en rango terapéutico, o por lo menos el porcentaje de INRs terapéuticos en un periodo determinado. Así es como lo hacemos en el Instituto de Cardiología. De acuerdo. Finalmente, un par de preguntas rápidas del caso. Antes de pasarnos a la discusión por grupos, alguien pregunta acerca de la dosis que decidieron de rivaroxaban. ¿Por qué se decidió esa dosis en particular? ¿Si planean aumentar la dosis eventualmente o por las características particulares de la paciente, dejarla con esa dosis de 15 miligramos al día? No sé si nos quieres decir algo, Jacqueline, o alguien del equipo del hospital. En ese momento, pues, como la paciente tenía esa riesgo de sangrado, se comenzó con los 15 miligramos, pero pues se planeaba, me parece que en aquella ocasión nada más era porque estaba la presentación de 15 miligramos en el hospital, pero ya de ahí en consulta se iba a planear, Ajá. De acuerdo. Y otra pregunta también acerca de si la hemorragia, es decir, si hubo una crisis hipertensiva concomitante con esta hemorragia en sistema nervioso central. No se tiene documentada que haya tenido una elevación de la presión arterial. Sin embargo, si observamos la evolución del padecimiento actual, el paciente pues tuvo un evento vascular cerebral. Probablemente se asoció a una crisis hipertensiva, aparte de que tenía mal control de su hipertensión arterial y tenía bastantes riesgos de factores cardiovasculares. Entonces, probablemente sí, sin embargo, no se tiene documentado. De acuerdo. Y finalmente la última pregunta que tenemos es acerca de si documentaron algún evento trombótico durante la hospitalización. Entiendo que no, por lo que como presentaron el caso, pero corroborarlo con ustedes. No se documentó ningún evento no trombótico durante los días que estuvo sin el anticoagulante. Muy bien, pues creo que podemos irnos a la discusión por grupos. Son las 7:33. Nos vemos cada uno en nuestros grupos y podemos regresar aquí al 5 para las 8 para no retrasar tanto la sesión, ¿no? Damos unos 20 minutos para la discusión y a las 7:55 regresamos a este mismo Zoom, a este mismo link para la plenaria. Ya estamos por aquí de regreso. Una disculpa por la tardanza, pero se puso muy interesante la discusión. No sé si anda por aquí ya nuestro encargado de transmitir la información. Sí, doctora. Perfecto, te escuchamos. Bueno, en cuanto a nuestro grupo 1, discutimos varios factores, sobre todo los factores de riesgo propios de lo que es la paciente. Uno es la edad, otras son las comorbilidades, y de igual manera el apego y las interacciones farmacológicas que tuvo el paciente. Discutimos sobre los factores modificables y no modificables, tanto no modificables como es el sexo, y la edad. La edad es a partir de 70, 80 años, implica un mayor riesgo de sangrado. De igual manera, es importante evaluar en este paciente que la indicación de anticoagulación fue más por la fibrilación auricular versus el tipo de válvula que tiene, porque el tipo de válvula que tiene es una válvula biológica. Hay ciertas recomendaciones, sobre todo una dilatación en más de 50 centímetros, o de igual, que se asocia con eventos trombóticos. Este tipo de pacientes se sugiere una anticoagulación en un periodo de 3 a 6 meses. De igual manera, para nosotros poder estadificar a nuestros pacientes en cuanto a los scores de riesgo de sangrado, es
el Hazlet, es el lateral score, es el orbit score, que nos evalúan a nuestros pacientes para riesgo de sangrado. Otros factores que se asocian para la válvula biológica son las calcificaciones. Eso también es importante mencionar. Y las interacciones farmacológicas de la paciente. Un fármaco que tenía la paciente es la propafenona. Entonces, es importante que nuestros pacientes evaluemos qué medicamentos está tomando y cualquier medicamento nuevo que está consumiendo la paciente se tome una nueva determinación de INR a los 5 a los 7 días. También, en base al corte de INR, se ha visto que un mayor puntaje de INR a partir de 4 puntos se predispone 4 o 5 veces riesgo de sangrado. Es decir, no es lo mismo que nos sangre una paciente que esté con anticoagulación en metas y con una hemorragia intracerebral a una paciente que está fuera de metas con un INR por arriba de 7. Entonces, y otra cosa a evaluar, otro punto a evaluar a nuestros pacientes que están anticoagulados es la dieta. ¿Por qué? Porque pues la dieta también puede generar mayores interacciones farmacológicas y mayor prolongamiento de lo que es el INR. De acuerdo, muchas gracias. Ya al final podremos discutir muchos de estos aspectos, pero si quieren escuchamos al grupo 2 sobre lo que discutieron acerca del manejo de sangrado en estos pacientes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Frania Norzaga del Centro Médico Nacional de Occidente, residente de segundo grado. Bueno, en el grupo 2 discutimos primero que nada qué se debe interrogar en los pacientes que tenemos anticoagulados con sangrado. Concluimos que siempre debemos de ver los antecedentes del paciente, como ya se mencionó, pues qué enfermedades, qué comórbidos tiene el paciente, el tipo de anticoagulante obviamente que estuvo tomando, la monitorización previa que tuvo el paciente, idealmente si se puede obtener esa información, y que el medicamento haya sido bien administrado, que las dosis sean correctas y que el paciente lo haya tomado de forma correcta, sobre todo por las interacciones que ya mencionaron en el grupo 1 con medicamentos, y también agregar con alimentos, ya que sabemos que sobre todo en los antagonistas de vitamina K, pues interactúan con alimentos de hojas verdes. También mencionamos que es importante tener los laboratorios completos, siempre incluir pues toda la química sanguínea, la BH, pruebas de coagulación que incluyan fibrinógeno, DTPA, y también los estudios de imagen, siempre hacer hincapié en que haya un monitoreo constante, no nada más al inicio, sino posteriormente a intermedio y posterior al tratamiento, para evaluar sobre todo pues la evolución del sangrado. En segundo lugar, pues definimos que siempre tenemos que pues definir un sangrado mayor, el cual pues siempre va a ser aquel que comprometa la vida, sobre todo si está en el sistema nervioso central u otros órganos. Cuando se disminuye la hemoglobina menor a 2 gramos, sobre todo cuando requiere más de 2 concentrados eritrocitarios al paciente, y también cuando va a requerir intervención quirúrgica para detener este sangrado, ya que de esto va a depender mucho el tratamiento que vamos a hacer en cada paciente. Sí, en conclusión, pues hay que individualizar pues cada caso. Ya por último, sobre el tratamiento, pues lo dividimos en medidas generales, en el cual pues siempre evaluar el estado hemodinámico del paciente, si hay forma de hacer medidas locales, pues dependiendo pues del tipo de sangrado que tenga el paciente, pues hay que hacerlo, por ejemplo, como el uso de ácido tranexámico, etcétera. Siempre ver los estudios de imagen, y pues ya como medidas de apoyo, pues el monitoreo con los signos vitales, la reanimación con líquidos, todo eso pues a lo mejor va más de la mano de otras especialidades, pero siempre tomarlo en cuenta. Y pues por último, el tratamiento específico pues ya va a depender sobre todo del sangrado, del tipo de sangrado del paciente, la urgencia y el anticoagulante oral que estuvo tomando el paciente. Sobre todo pues sabemos que hay antídotos específicos, sobre todo para los anticoagulantes DOAC, entre los cuales pues están el idarucizumab y andexanet alfa, los cuales pues tienen distintos mecanismos de acción. Sin embargo, son antídotos que no tenemos disponibles en la mayoría de los centros de nuestro país,
y por esto es que hay que considerar sobre todo las otras opciones de tratamiento, como el concentrado complejo protrombínico y pues el plasma fresco congelado que en la mayoría de nuestros centros tenemos disponible. Considerar que hay ventajas y desventajas entre estos. Si se tiende, pues, entre más urgente sea la hemorragia o más severa, la indicación es el concentrado complejo protrombínico, ya que este actúa mucho más rápido y sobre todo por el manejo del volumen del paciente. Con los plasmas frescos congelados, pues vamos a administrar mayor volumen que puede, pues, repercutir en la vida del paciente. Y bueno, siempre monitorizar con estos tratamientos el INR y el riesgo de trombosis con cada uno de ellos, ya que sabemos que cuando son complejos o factores activados, pues tienen mayor riesgo de trombosis, aunque no es muy alta, pero sí existe, entonces hay que considerar esto. Y bueno, como otras opciones en reversión de los DOAC, por ejemplo, que no tenemos pues antídotos, está el concentrado de complejo protrombínico no activado como primera opción, y también la diálisis para eliminar pues algunos medicamentos como el dabigatran. Siempre se va a preferir pues los complejos no activados, y pues como conclusión nada más destacar que siempre es ideal hablar con nuestro servicio de urgencias de cada centro para tener un protocolo a seguir, sobre todo en el manejo de hemorragias y sobre todo tratar estas causas, además de usar siempre pues lo que se tenga a la mano, que la mayoría de las veces pues va a ser el plasma fresco congelado, y pues después ver otras opciones para tratar sobre todo pues para disminuir el riesgo de mortalidad alta en estos pacientes. De acuerdo, si quieren vamos con el tercer grupo y dejamos comentarios para el final. Adelante es el doctor Carlos Quintero, residente de primer año del Instituto Nacional de Nutrición. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, pues de nuestra discusión, la primera cuestión es cuándo reiniciar el anticoagulante ante un evento hemorrágico en el sistema nervioso central. El consenso en distintas guías es de 4 a 8 semanas posteriores al evento, aunque siempre, y eso es algo común a las cuestiones que discutimos, hay que poner en una balanza el riesgo trombótico y hemorrágico que tenga el paciente. Probablemente pues la recomendación sea hacerlo en un periodo más corto, alrededor de 2 semanas, si este paciente tiene un riesgo trombótico alto y bueno, hemos logrado evidenciar que la hemorragia se ha detenido. Respecto a cuándo cambiar de anticoagulante, igual debe ser una decisión individualizada. Parecería que los anticoagulantes nuevos orales estarían favorecidos, excepto en casos que pues requieran necesariamente de un antagonista de vitamina K, por ejemplo, el caso de una válvula protésica, y también estarían favorecidos en el caso, por ejemplo, de alguien con enfermedad renal crónica, porque sabemos que estos anticoagulantes se eliminan pues principalmente por vía renal. Respecto a qué hacer en el caso de que el paciente presente una trombosis, pues ahí habría que poner en una balanza muy bien qué es lo que en este momento pudiera representarle mayor riesgo a su vida, ¿no? Habría que ver específicamente dónde es la trombosis. Si la hemorragia sigue activa, pues si esta pudiera tener un manejo por alguna otra estrategia, por ejemplo, de intervención. Bueno, también en el caso de que la hemorragia siga activa, pues poner en esta balanza lo que pone en mayor riesgo en ese momento al paciente. Y respecto al seguimiento, pues dependerá justo del anticoagulante con el que haya quedado el paciente, ¿no? Si requiere antagonista de vitamina K, pues tendrá que ser de manera mucho más estrecha de lo que le estaba llevando. Y si se decide cambiar a un nuevo anticoagulante, también pues sabemos que la estrategia de seguimiento para algunos no está disponible, por ejemplo, para el dabigatran, pero para el resto, pues sí tendríamos a lo mejor alguna prueba disponible para ver que la anticoagulación sea correcta. De acuerdo, creo que podemos pasar a la revisión del tema y dejamos algunos comentarios de los profesores y de nuestros expertos invitados para el final. Entonces, adelante, pasamos a la revisión del tema.
Buenas noches. Hola Jesús, adelante. Buenas noches. Pues vamos a ver la revisión del tema en cuanto a el manejo, el tema ya revisión, que es el manejo de sangrado en pacientes anticoagulados. Yo soy Jesús Ramírez, residente de segundo año. Pues la presentación va más que nada en relación a resolver pues muy puntualmente todas las preguntas que se presentaron respecto al manejo de estos pacientes. Entonces, pues, hay, en cuanto a la anticoagulación, hay, pues, a nivel mundial muchos pacientes anticoagulados. Esto, pues, tiene sus indicaciones en base a su efecto trombótico, que siempre, pues, va como un evento adverso más temido el riesgo hemorrágico, ¿no? Como más temido, pues, una hemorragia intracraneal. Entonces, todos los pacientes anticoagulados tienen este riesgo. No hay estadísticas en cuanto a México del porcentaje de pacientes en población que están anticoagulados, pero en Estados Unidos y Europa hasta 2% de la población general están anticoagulados, y de estos 1.5 a 3.5% van a tener un sangrado. En cuanto, pues no es per se el riesgo de sangrado solo por el medicamento, ¿no? Cada paciente individual tiene sus riesgos. Entonces, el riesgo de una hemorragia recurrente o que presenten como tal una hemorragia va en base a nivel individual, a la indicación por la que están anticoagulados, ya sea una tromboembolia venosa, una trombosis venosa profunda, FA, si tienen prótesis valvulares, la edad del paciente, el sexo, comórbidos, medicamentos como glucocorticoides, AINES, antiplaquetarios, la calidad del tratamiento y la adherencia del mismo. Bueno, comentábamos también, es importante definir la hemorragia mayor en base a ICTH, para definir que, pues, esta es la indicación en sí para una terapia de reversión. Es una hemorragia fatal, una hemorragia sintomática en un órgano crítico, ya sea intracraneal, intraespinal, intraocular o retroperitoneal, pericardio, que cause un síndrome compartimental, o que cause un descenso de hemoglobina por debajo de 2, o que lleve a transfusión de más de 2 concentrados pues, eritrocitarios de sangre total. A nivel pues de resumen está esta imagen que resume pues este modelo de la coagulación, en la que incluye pues a los factores activados y no activados de la vía extrínseca e intrínseca, donde actúan los principales anticoagulantes y las terapias de reversión que tiene para cada uno. Pues comenzando con los antagonistas de vitamina K, pues estos van a inhibir la epóxida reductasa, ¿no? Entonces la vitamina K va a quedar en su forma oxidada, lo que va a pasar es que los dominos de ácido glucotámico de los factores K dependientes que están en rojo, es importante saber esto porque los ABKs van hacia los factores no activados, entonces hay un descenso de factores vitamina K dependientes no activados, las que pues quedan gamma carboxiladas y no se les puede unir calcio para activarse. Y en cuanto a los inhibidores directos del factor 10 activado, tenemos a rivaroxaban, apixaban y edoxaban, que van justo sobre, una vez que se inicia pues toda la vía pues de la coagulación, van directamente sobre el 10 activado. Y los inhibidores directos de trombina, que es sobre el 2 activado, es el dabigatran. Si fijan esta gráfica, pues es importante porque también menciona pues los distintos efectos que tiene la trombina, distintos pues niveles, ¿no? de la hemostasia, y tiene pues consecuentemente pues mayores efectos secundarios. Su terapia de reversión es el idarucizumab, y para los DOA que es el andexanet alfa. En cada paciente que tenemos con inicialmente con anticoagulación, tenemos que siempre valorar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Si se fijan, pues van en sobreposición. Las distintas escalas pues son más que nada clínicas, ¿no? En la que pues se comparten, tanto la hipertensión es un riesgo para trombosis como de sangrado, igualmente la edad, el antecedente de eventos isquémicos, y pues ya esto tiene que ir muy dinámico, ¿no? En lo que cada consulta se tiene que estar valorando. Y pues algunos, incluso en Hasbled, la enfermedad hepática, pues incluso tendría un riesgo trombótico. En cuanto a valoración de sangrado, pues existen distintas escalas de riesgo de sangrado. La más común, la más usada es Hasbled, pues por su facilidad de realización, y además pues ahorita vamos a ver que tiene, en cuanto a todos los estudios que se han realizado, tiene las estadísticas más altas respecto a las demás. Aquí, esta fue diseñada, las mayorías, bueno, la gran mayoría están diseñadas en pacientes con FA. Entonces, todas son derivadas de estudios con pacientes con FA.
No hay como tal ahorita un score que lleve pues biomarcadores porque pues la variabilidad es muy amplia. Y en cuanto a la escala de hemorragias, esta sí incluye pacientes con cáncer, que pues, son pacientes que podríamos ver más, pero atrio, órbita, ABC, entre otras escalas como es que también Mowry, pues están diseñadas para FA. En el caso de Hasbled, pues se fue diseñada para FA, predice una hemorragia intracraneal en base a 35 países que fueron miembros de la Sociedad Europea de Cardio, con 5.533 pacientes, definiendo un riesgo alto de sangrado, arriba de 3 puntos, con un 6.5% anual de sangrado. En base a recomendaciones de CHEST, que pacientes que están con ABK se recomienda el uso de Hasbled. Aquí pues definimos el alto riesgo. Por ejemplo, en Hasbled arriba de 3 puntos, en hemorragias arriba de 4 puntos es un alto riesgo de sangrado, y pues las guías ACC recomiendan siempre valorar un riesgo de sangrado en pacientes con factores de riesgo para tromboembolia venosa y un sistema de puntaje asociado, recomiendan como tal Hasbled. En cuanto a los demás escalas pues de sangrado, Hasbled es la que muestra un rango de con C estadística más alto respecto a las demás, por eso pues es la que tiene más útil y la que tiene pues más valoración en cuanto a estudios observacionales. En cuanto a factores de riesgo asociados al tipo de anticoagulante, pues lo más estudiado es el uso de ABK, desde pues ya incluso a nivel histórico. De entrada, pues sí, un INR lábil es muy común en todos los pacientes. Muchos pacientes incluso no tienen un INR de entrada para darles pues la anticoagulación. Pues es muy variado en pacientes con enfermedades hepáticas, incluso en mujeres, pues un INR es lábil, entonces muchas veces, aunque estén un INR fuera de rango, apenas estén en rango terapéutico. El monitoreo pues no es adecuado como lo vimos en la paciente, y pues se requieren seguimientos semanales, mensuales para clínicas de coagulación que pues no existen en México, y van a interactuar con fármacos y alimentos, ya sea aumentando o disminuyendo su efecto. En cuanto a los DOAC, pues son más seguros y se reportan solo tasas más altas de sangrado respecto a los ABK, sobre todo gastrointestinal. Y en cuanto a la heparina, que hay más factores de riesgo reportados que en cuanto a la no fraccionada, en pacientes pues de mayor edad, femenino, ya que requieren monitoreo con TTPA y hay errores en la administración, sobre todo con el uso de bombas de heparina. Hay factores globales, que es la edad, la hemofilia, no solo la hemofilia, sino cualquier enfermedad con tendencia al sangrado, hepatopatías, lesiones ulcerativas gastrointestinales, pacientes que tengan aneurismas y pacientes que van a cirugía mayor. Otra cosa es que pues los anticoagulantes por sí no van a ser únicamente el riesgo de sangrado, sino que hay factores de riesgo que va a tener también el paciente. Por ejemplo, no modificables de edad, mayores de 65 años, un cáncer, un EBC previo, diabetes, historia de sangrado, y otros modificables que tenemos que estar modificando en cada consulta y pues tratarlos, como el control de la hipertensión, si el paciente tiene anemia, trombocitopenia, mantener un rango terapéutico el INR, suspender el alcohol, medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado, y tratar toda la predisposición a hemorragia como una úlcera gástrica y optimizar función renal y hepática. En cuanto al manejo general de un paciente con una hemorragia mayor por anticoagulación, se recomienda de inicio está este paquete de 7 elementos, en el que se recomienda la suspensión inicialmente, ya sea de cualquier anticoagulante, el reemplazo de fluidos para un soporte cardiovascular y renal. Los test inicialmente que se solicitarían sería una VH, función renal, un TP, TTPA y niveles de DOAC, que pues estos no contamos en el hospital, y el soporte transfusional, ya sea como se requiera, un grupo sanguíneo, concentrados eritrocitarios, plaquetarios o plasmas cuando sea necesario, la hemostasia local, sobre todo pues si es gastrointestinal, endoscopías, por radiointervención o cirugías, y posteriormente manejo de factores de riesgo de sangrado como hipertensión, etilismo, control de medicamentos que aumentan riesgo, y en cuanto si fue por DOAC, el agente de reversión específico, que ahorita lo vamos a revisar, que ya sea hidralazumab, andexanet o concentrados de complejo protrombínico. Si es ABK, pues un INR basal, vitamina K y concentrado de complejo protrombínico o plasmas frescos congelados. En cuanto al manejo de hemorragia asociada a ABK, pues la indicación no únicamente para reversión es una hemorragia mayor, ¿no?
o un paciente que va a ir a un procedimiento urgente con alto riesgo de sangrado. En el caso, pues su mecanismo de acción, como ya lo comentamos, que sobre todo disminuye factores K dependientes no activados y proteínas C y S, sigue como terapia estándar indicada en pacientes con válvulas mecánicas cardíacas con falla renal, ya que pues aquí los DOACs ya no van a ser útiles y en SAF sigue estando indicado. Y pues pueden prolongar un TPA-INR y un TTP a dosis mayores, como se ve en el caso que también prolongó este TTPA, ¿no? De manera global, pues se prefiere el concentrado de complejo protrombínico inactivado, que pueda ya sea de 3 factores o de 4 factores. El de 4 factores va a incluir un 7, que importante mencionar que no está activado, ¿no? La vitamina K, y en caso de no contar con un concentrado de complejo protrombínico, el uso de plasma fresco congelado como primera línea, y va pues de la dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. La dosis siempre en base a INR, ahorita vamos a revisarlo. En cuanto a la vitamina K, usamos la vitamina K1, que es la fitonadiona. Esta va a tener una lenta acción, un efecto variable entre 4 a 36 horas desde la administración, por eso es importante administrar también un concentrado de complejo protrombínico. En el caso de una hemorragia mayor, se tiene que administrar de manera intravenosa. Existe un riesgo reportado de anafilaxia, en 3 de cada 10,000 pacientes por infusión. Entonces, por eso en el caso de una hemorragia mayor, lo ideal es que sea intravenosa, no mayor a 1 miligramo por minuto, y la dosis de 10 miligramos. Se han comparado el uso de concentrados de complejo protrombínico versus plasmas frescos en pacientes con hemorragia asociada a BK, y pues las ventajas que ya se comentan con el uso de concentrado de complejo protrombínico, que sobre todo el volumen que se infunde es mucho menor respecto a un plasma fresco congelado, y el grado de corrección, la fracción de corrección de INR es mucho mayor en base al uso de concentrados de complejo protrombínico, como se observa aquí, pues en este estudio observacional de fase 3B, ¿no? En el que el grado de corrección de INR fue mayor con el uso de concentrados de complejo protrombínico. Y el riesgo, pues, tromboembólico, uno respecto a otro, pues, fue prácticamente igual, 4 versus 3 pacientes. Y el requerimiento transfusional, pues, es igual en los dos. Más que nada, pues, como se comentaba también, el retraso en el uso de plasmas porque se tienen que descongelar y los riesgos que conlleva el uso de plasma, ¿no? Sobre todo como, pues, reacciones alérgicas. En cuanto a un INR de entrada en una hemorragia mayor, pues también se basa la dosis de los concentrados de complejo protrombínico y los plasmas frescos congelados, de manera que un INR de entrada arriba de 6 lleva una dosis de 15 mililitros por kilo o de 50 unidades por kilo de concentrado de complejo protrombínico, con máxima dosis de concentrado de complejo de 5,000 unidades y menor a 1,500 mililitros de plasma fresco congelado. Y pues el INR se debe determinar también a las 8 a 12 horas, y igualmente el basal, ¿no? En cuanto al manejo de hemorragia asociada a DOAC, que está el idarucizumab, que se aprobó en 2015 para la reversión específica de dabigatran. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que va contra la trombina que está libre y la trombina que está unida a dabigatran en minutos. La dosis es de 5 gramos, se separa en 2 bolos de 2 gramos IV, no más de 15 minutos de diferencia. Y el dabigatran es el único que puede ser removido por diálisis, pues esto también pues, se debe considerar. En cuanto a la utilidad de idarucizumab, este estudio que se publicó en New England en 2017, que es el RIVER-SAT. Fue un estudio multicéntrico prospectivo abierto con 503 pacientes, con 2 grupos, uno con hemorragia incontrolable y uno para que iban a procedimiento urgente. El desenlace primario pues, fue la reversión de dabigatran mediante una medición de un TT, un tiempo de trombina, el cual se acortó pues, en el 100% de los pacientes, y un desenlace secundario, pues la restauración de la hemostasia. Y un seguimiento a 90 días en la que hubo trombosis en 6.3% a 7.4%, sobre todo la trombosis fue en pacientes que se tardaron en reiniciar la anticoagulación. En el grupo A, pues en los pacientes que estaban con la hemorragia, la hemostasia se llevó a 2.5 horas. Y en el grupo B, una hemostasia periprocedimiento a 93.4%, y aquí en la gráfica vemos cómo se acortó el tiempo de trombina. En cuanto al uso de DOAC, el andexanet alfa, pues va a ser una proteína humana modificada recombinante del factor 10 activado, pero va a tener un dominio pues ausente de los ácidos glutámicos, de manera que
va a ser como un factor 10 activado, pero el cual pues no va a ser activado y no se va a llevar una conversión de protrombina a trombina. Y se va a unir con alta afinidad de inhibidores del 10 activado, ya sea incluso heparina de bajo peso, fondaparinux, o un ratio 1:1 estequiométrico. Y la indicación es con bolo más una infusión. Ahorita vamos a ver por qué. Los estudios en los que se basó fue el Anexa A, el Anexa R, con Apixar, Rivaroxaban y el Anexa 4 finalmente. El Anexa A y el Anexa R fueron los primeros estudios que valoraron el uso de andexanet para reversión de anticoagulación. Estos fueron estudios aleatorizados, multicéntricos y doble ciego controlados por placebo. En estos pacientes no se incluyeron pacientes con hemorragia. Eran pacientes sanos por de 50 a 75 años, en los que nada más estuvieron anticoagulados por 5 días y después se les dio andexanet para ver si pues había un cambio en la actividad del anti-10 activado, en el que Apixaban pues tuvo una reducción de 94% de la actividad de anti-10A y con Rivaroxaban 92%. Y pues no hubo eventos serios trombóticos adversos y se vio que el efecto era sostenido con un bolo más infusión en base a esto. En cuanto a Pixa, pues un bolo inicial, pues no era un efecto sostenido, pero sí con una infusión post-bolo ya se mantenía el efecto. Igual con Rivaroxaban, una infusión posteriormente al bolo, se mantenía el efecto de la actividad, disminución de la actividad de antifactor 10A. En cuanto a la Anexa 4, aquí ya se incluyeron pacientes que tienen hemorragia mayor tratados con un inhibidor del 10 activado. Este fue un estudio multicéntrico igualmente en Estados Unidos, prospectivo abierto de único grupo de fase 3B y 4 con un desenlace primario con el porcentaje de actividad de anti-10 activada y una eficacia hemostática a las 12 horas del término de infusión. Aquí pues se logró igualmente la reducción del anti-10 activado para los dos grupos y una hemostasia para 82% en cuanto a los dos grupos y un seguimiento 30 días con trombosis en 10% de los pacientes que se usó andexanet alfa. De este estudio se basaron las dosis para Apixar y Rivaroxaban. Se notó que para Rivaroxaban se requiere una dosis mayor, sobre todo si fue administrada menor a las 7 horas, y pues para Doxaban y enoxaparina se indica una dosis de 800, y después una infusión a 2 horas, depende del horario, y si fue el tipo de anticoagulante ya sea de 480, 960 miligramos. Aquí tenemos pues cómo se dieron la administración de bolo y el término de infusión, y esta gráfica de forest plot que muestra un efecto protector en base a la hemostasia buena en 82%, indiferentemente de cualquier tipo de droga usada, ya sea Rivaroxa, Pixa, enoxaparina, el sexo, el sitio de sangrado, la edad y la dosis baja o alta de andexanet. Pues en resumen está pues el Anexa 4, el Riversad y el Sarodec, que pues el Anexa va dirigido contra andexanet con inhibidores del 10 activado, Riversad con idarosizumab y dabigatran, y el Sarodec, la comparación de plasmas con concentrado de complejo en pacientes con warfarina, en la que pues el mayor rango de evento trombótico fue con andexanet alfa a un 10%. En cuanto al uso de concentrado de complejo protrombínico o un CCP con el factor 7 activado, esto es en cuanto a los DOACs, se recomienda una dosis de 50 unidades por kilo, máximo de 5,000 unidades. Esto no se ha estudiado la eficacia en desenlaces clínicos, en estudios aleatorizados, pero sí se sugiere que se puede usar en pacientes con hemorragia mayor y puede ser eficaz. Y se reportan tasas de hemostasia en 72.4%. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, aquí pues ya son las dosis comentadas, ya sea de idarosizumab de 5 gramos, los concentrados de complejo a 50 unidades por kilo, y el uso de andexanet a las dosis comentadas, pero aquí se recomienda también la administración de carbón activado, en casos de una ingestión reciente, a las 2 a 4 horas de la administración. Y aquí tenemos pues igualmente el resumen en cuanto a los inhibidores directos de trombina y los desactivados del uso de andexanet, las diferencias en las dosis ya sea de 400 o de 800 miligramos y la infusión posterior para idarosizumab 5 gramos, los bolos de 2.5 gramos y en caso de que no se cuenta ya sea indiferente del DOAC, el uso de concentrados de complejo protrombínico. En cuanto a la hemorragia asociada a heparinas,
Esta, pues en la mayoría de los pacientes con la suspensión de la infusión es adecuado. En pacientes que tienen una hemorragia mayor en sitio crítico que compromete vida, está indicado el uso del sulfato de protamina. Esta dosis es no más de 50 miligramos de manera intravenosa lenta en 15 minutos. En cuanto a si se usa heparina, una bomba de heparina principalmente. Y si la hemorragia menor a 30 minutos, esta dosis de 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina. Y ya cambian en cuanto al tiempo en que se administró la heparina. En base a la cantidad de heparina se calculan las unidades administradas en las últimas 2 horas de la infusión. Y en el caso de enoxaparina, que se cause una hemorragia mayor, sobre todo si se usó antes de las 8 horas, 1 miligramo de protamina por cada miligramo de enoxaparina que se utilizó. Y el momento ideal para el reinicio en una hemorragia gastrointestinal están estas recomendaciones de las guías. Primero de la ACC de la 2017. Si el paciente tiene un alto riesgo trombótico, se recomienda que debe reiniciarse tan pronto se logre la hemostasia, a menos que haya una hemorragia en sitio crítico, un alto riesgo de resangrado o muerte por sangrado, o una cirugía planeada o decisión de paciente. En cuanto a las guías de gastroenterología americanas del 2016, se recomienda el reinicio de la BK a las 4 o 7 días de la suspensión para minimizar el riesgo tromboembólico, y en cuanto a las guías europeas, se recomienda el reinicio a los 7 a 15 días de la hemorragia. Este es un metaanálisis, pues el único que existe en base a pacientes que tuvieron una hemorragia gastrointestinal en relación a la anticoagulación y el reinicio, ¿no? Estudiaron estos 3 outcomes, que es la reducción de los eventos tromboembólicos, estos 3 estudios que se incluyeron, y pues de manera total, con estas gráficas pues de forest plot se ve un evento pues protector en cuanto a reducción de eventos tromboembólicos en pacientes que reinician la anticoagulación después de una hemorragia gastrointestinal con un hazard ratio de 0.68, una recurrencia de sangrado que sí es mayor en pacientes que reinician la anticoagulación a 1.2 de hazard ratio, pero una disminución global de la mortalidad a 0.76, concluyendo pues que sí se recomienda el reinicio de anticoagulación. En cuanto a la hemorragia intracraneal, pues pacientes que están con anticoagulación, el riesgo pues más temido adverso es la presentación de una hemorragia intracraneal. Se estima que hasta 20% están relacionados a anticoagulación, incluso una hemorragia intracraneal relacionada a anticoagulación es mayor a una hemorragia espontánea. Y bueno, se tiene que considerar el riesgo de isquemia cerebral versus un sangrado recurrente en pacientes antes de reiniciarla. Y la mayoría de los estudios en cuanto a este tema son estudios retrospectivos en pacientes con FA no valvular y válvulas mecánicas o enfermedad tromboembólica venosa. La mayoría de los estudios indican una mediana de reinicio a 31 días. Sin embargo, pues no, el que lleguen a tener una hemorragia recurrente es también individualmente, ¿no? Si el paciente tiene una angiopatía amiloide, pues tiene mayor riesgo de sangrado. Si la causa no está corregida, si tiene todavía una tomografía que tenga sangrado, pues va a resangrar. Incluso, pues si el paciente presentó una hemorragia en tronco encefálico a nivel cerebral profunda, pues también aquí se tiene que retrasar más el inicio. Igualmente, metaanálisis en el uso de pacientes que estaban con dabigatran y en el reinicio de la anticoagulación muestra una mejoría en la supervivencia en pacientes que la reiniciaron antes, una disminución en los eventos isquémicos y pues un porcentaje pues muy similar en pacientes que tanto la reiniciaron y no la reiniciaron. Entonces, pues concluyendo, se recomienda el reinicio de la anticoagulación pese a que haya tenido una hemorragia intracraneal. En cuanto a las recomendaciones de las guías, la guía europea de la ESO no da una recomendación firme de cómo y cuándo resumir la anticoagulación tras un evento de hemorragia intracraneal. Se sugieren antes de 14 días y hasta 30 semanas. Las guías de la AJA en 2015 dicen que es incierto resumir el tiempo para resumirla. Se recomienda evitarla por 4 semanas en pacientes que no tienen válvula mecánica y puede reducir el riesgo de recurrencia de una hemorragia intracraneal. Y incluso si está indicado, se puede considerar únicamente la monoterapia con ASA tras días de la hemorragia intracraneal. Y las guías de la ACC para la terapia antitrombótica y trombolítica para un EV6 isquémico. Se dice que si tiene el paciente un bajo riesgo de una hemorragia recurrente y un alto riesgo mayor a 7% anual para un evento cardíaco y tromboembólico, con válvula mecánica o un CHATS mayor a 4 puntos, pues sí se puede considerar el reinicio de la anticoagulación.
En cuanto a la transición para la terapia anticoagulante, están estos sustratos que vienen en cada, pues como tal la caja de los medicamentos. Si el paciente tuvo una hemorragia relacionada a ABK, se tiene que cambiar a un DOAC. Estas son las recomendaciones en cuanto se va a cambiar Rivaroxa, apixaban o doxaban, pues suspender el ABK y empezar cuando el INR sea menor, pues a 2 o 2.5 o 3. Igual, pues para cada tipo de transición. En cuanto al reinicio de la anticoagulación, pues bueno, el tiempo de inicio del DOAC es más rápido que para una ABK. Se recomienda, pues la mayoría de los pacientes llegan a sangrar con un antagonista de vitamina K. Entonces, se recomienda para la mayoría de las indicaciones, para anticoagulación, se recomienda el DOAC. Si el paciente tiene una válvula mecánica, aún se recomienda reiniciarla pues con una ABK, pero pues con el riesgo de que tenga un resangrado y que tiene que pues seguirse más estrechamente para que esté en rango terapéutico. Y si el paciente tiene una FA y un alto riesgo trombótico y un evento de hemorragia intracraneal previa, se recomienda el DOAC en base a CHES 2018. Si tiene una hemorragia previa o asociada a ABK, se recomienda igualmente un DOAC. En cuanto al manejo de la trombosis concomitante, pues si el paciente tiene una hemorragia mayor, pues sí está indicada la anticoagulación, contraindicada la anticoagulación. Y estas son las contraindicaciones pues, generales para la anticoagulación, que es la hemorragia activa no controlable, un alto riesgo hemorrágico, pacientes con coagulopatía, trombocitopenia severa, una hemorragia intracraneal reciente, una lesión cerebral de alto riesgo de sangrado y una cirugía urgente. La mayoría de los pacientes que llegan a tener una trombosis junto con una hemorragia son pacientes con SEA gastrointestinal. Entonces, la mayoría de los eventos reportados de hemorragia mayor es sobre todo con DOACs, más que con heparina de bajo peso molecular. Y en pacientes pues, que lleguen a tener esto, pues se puede considerar el uso de un filtro de vena cava inferior para una trombosis venosa profunda aguda proximal o embolia pulmonar, y contraindicación para anticoagulación, que es pues, la indicación pues, para un filtro, ¿no? Y el uso de aspirina pues, se puede considerar para la prevención futura de tromboembolia y en pacientes que no deciden continuar con anticoagulación. En cuanto al seguimiento, pues estas escalas pues son dinámicas, se tienen que reevaluar en cada consulta y el paciente pues tiene factores de riesgo per se individuales para un sangrado y igualmente para trombosis, entonces se tienen que estar evaluando, vigilar la recurrencia de sangrado, vigilar eventos trombóticos y que estén en rango terapéutico, sobre todo el INR, idealmente medir pues la actividad de anti-10 activado en DOACs o niveles de DOACs. Como conclusiones, pues tenemos que considerar inicialmente en un paciente si tiene una definición de una hemorragia mayor en base a ICTH. Tenemos que identificar siempre en cada paciente, independientemente que tengan o no una hemorragia mayor, el riesgo que tengan de sangrado en base a escalas. Hasbled es la que tiene mayor estadística, y un riesgo trombótico, ya sea con Wells o Geneva para guiar y CHATS para guiar pues la conducta, ¿no? Y modificar factores de riesgo asociados a sangrado del paciente y una vigilancia estrecha acorde al anticoagulante. Y el manejo en base a un paquete de 7 elementos, como ya se presentó. Si fue una hemorragia asociada a ABK, pues la determinación de un INR basal, el uso de la suspensión general, la vitamina K, dosis de 10 miligramos, el uso de concentrados de complejo protrombínico, con las ventajas que ya se comentaron. Y si no se cuenta con él, pues el uso de plasmas. En cuanto al DOAC, pues los agentes de reversión que pues no están disponibles a nivel pues global es el uso de andexaneto y hidroxizumab. Si no se cuenta con ellos, pues el uso de concentrador de complejo o plasmas, y para heparina el sulfato de protamina. En cuanto a recomendación pues global, considerando pues todo para una hemorragia gastrointestinal, siempre post-hemostasia y a 4 o 7 días después. Y para una hemorragia intracraneal, solo reiniciarla si tiene bajo riesgo de una hemorragia intracraneal recurrente y un alto riesgo de evento cardiovascular, sobre todo con un CHATS arriba de 4 puntos o válvula mecánica a los 30 días del evento. Pero incluso en pacientes que tuvieron una hemorragia pues, de tallo encefálico o cerebral, se recomienda los 80 días. Pues bueno, eso es todo de mi presentación. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Y creo que podemos pasar ya a algunos comentarios finales, ¿no? Por parte, no sé si el doctor Borjas, como profesor del curso, quiere hacer algo, alguien de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, y aprovechando
pues tanto al doctor Izaguirre, al doctor Vargas y al doctor Ramos, que los tenemos aquí, hacerles algunas últimas preguntas para las últimas consideraciones. Bueno, muchas gracias, doctora, y gracias a todos. Bueno, realmente, como ustedes pueden ver, es un caso de los que vemos prácticamente de manera cotidiana. Nosotros decidimos presentar este caso porque, pues precisamente por eso, pues, ¿no? Es un caso de nuestra vida real, con los recursos que tenemos en nuestra vida real. Como ustedes pueden ver, lo que presentó el doctor Jorge Jesús, no se ignora nada de lo último que hay en cuanto al manejo de este tipo de problemas. Es nuestra obligación conocerlo. Sin embargo, pues en la realidad, ustedes pueden saber que, por ejemplo, nosotros el complejo protrombínico no lo tenemos a disposición las 24 horas, ¿no? Para solicitarlo, tenemos que hacer un trámite administrativo y esperar mucho tiempo en lo que se nos autoriza, ¿no? Ustedes pueden ver, la paciente nos llegó al servicio de urgencias a las 8 de la noche y pasó horas críticas durante la madrugada en cuanto que tuvimos que hacerle algo y lo que teníamos a nuestro alcance es lo que ya se comentó en la sesión, pues, ¿no? Entonces, afortunadamente respondió bien, se revirtió lo que es la sobreanticoagulación y pudo ser operada sin mayores complicaciones. Aquí sí sería muy bueno escuchar la opinión del doctor Izaguirre y los demás doctores que tienen más expertise que nosotros en esto, a ver qué nos podrían aportar. De acuerdo, creo que el doctor Izaguirre tenía varios comentarios interesantes que seguramente serán pues muy enriquecedores para todos. Gracias. Sí, ya no recuerdo cuál tenía en mente en la sesión anterior, pero aquí básicamente me gustaría destacar los aspectos de la seguridad de los anticoagulantes. Lo más importante es la seguridad. Y en ese aspecto, la recomendación es que para los antagonistas de la vitamina K, monitoricen con más frecuencia, tal vez cada 4 semanas, que traten de crear clínicas de anticoagulantes y sobre todo que tengan los carnets que les permita calcular el tiempo en rango terapéutico. No basta decir, tengo 2.3 y está bien anticoagulado. Hay que decir, lo tengo en 70% de rango terapéutico o lo tengo en 55% en rango terapéutico. Y eso prácticamente no lo hacen en la rutina. Si se les hace muy complicado calcular la fórmula de Rosendahl, la recomendación es calcular solamente el porcentaje. Entonces evalúen los últimos 10 INRs, porque es más fácil lo del 10, y de ellos cuántos tienen correctos. Lo ideal sería que tengan por lo menos el 60%. O sea, de los últimos 10 INR, 6 deberían estar en buen rango terapéutico, y lo ideal es que sean 7 u 8, o sea, que estén hasta 80%. Eso, de ahí se deriva a la seguridad de los DOAC. También yo preguntaba por qué se dejó el Rivaroxaban. Si nosotros vemos la comparación de los 4 anticoagulantes directos contra warfarina, los resultados fueron muy diferentes de uno a otro estudio. El estudio Rocket de Rivaroxaban tuvo criterios de no inferioridad, mientras que los estudios de Dabigatran, de Apixaban y de Doxaban tuvieron criterios de superioridad. Pero además, en el estudio de Rivaroxaban, los pacientes que tenían warfarina estaban en el más bajo rango terapéutico, solamente 55%. Y sabemos que lo ideal es por arriba del 65-70%. Entonces, si el Rocket tuvo criterios de no inferioridad entre warfarina y Rivaroxaban, significa que la warfarina estaba mal controlada, 55%. Por lo tanto, el Rivaroxaban equivale a una warfarina mal controlada. En cambio, el anticoagulante directo que tuvo más alto rango terapéutico en su comparador fue el Edoxaban, que tuvo 68% en rango terapéutico y aún así tuvo criterio de superioridad, lo que significa que el Edoxaban es superior a una warfarina bien controlada, mientras que el Rivaroxaban es igual a una warfarina mal controlada. Estas comparaciones pesan en la decisión de darle el siguiente anticoagulante. Tal vez esta paciente yo me hubiera decantado por dejarle o Apixaban o Edoxaban, que son los dos que tienen mejor perfil de seguridad, sobre todo por arriba de los 75 años de edad. Y finalmente, sobre la reversión, sí entendemos las limitaciones administrativas que hay en algunas instituciones, pero se han hecho muchas recomendaciones, sobre todo para las autoridades, que son los que deciden. Hay que insistir con las autoridades que en los servicios de urgencias exista el refrigerador hemostático.
Y ese refrigerador hemostático debería de tener en el servicio de urgencias por lo menos una unidad de complejo 2 de complejo protrombínico y posiblemente una de hidaruzumab. El hidaruzumab lo hemos usado en México, en el Instituto de Cardiología, incluso hemos publicado algunos casos de reversión en la Revista Europea de Cardiología con muy buenos resultados. Y esto lo digo porque la reversión hay que hacerla inmediatamente. Comentamos que la expansión de los hematomas en anticoagulados es crucial en las primeras 3 horas. Para evitar la expansión más dañina de la hemorragia intracraneana, hay que revertir en las primeras 3 horas de la hemorragia. Si se demoran 24 o 48 horas, pues va a haber más daño. Y finalmente, el plasma tarda de 24 a 48 horas en corregir el INR, la vitamina K hasta 48 horas y el complejo protrombínico 10 minutos. El hidaruzumab también 10 minutos. Y Andexanet no existe en México, así es que no lo podríamos usar. Muchas gracias, doctor Izaguirre. No sé si alguien más, Montserrat, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, me gustaría hacerle una pregunta al doctor Izaguirre. En el caso en que se supone, por lo que mencionó el doctor, la anticoagulación está contraindicada en trombocitopenia grave. En caso de que tuviera una paciente que tiene FA y tuviera trombocitopenia grave, ¿cuál es la recomendación? Sí, se ha establecido un rango de por lo menos 50,000 y en algunos casos tal vez 30,000 plaquetas como mínimo. Definitivamente por abajo de 50,000 sí va a aumentar mucho y ahí hay que tratar de que se estabilice la cuenta de plaquetas por los recursos que ya tenemos conocidos en hematología para manejar las trombocitopenias. Incluso en algún caso a lo mejor podría ser necesaria una esplenectomía para mantener las plaquetas dentro del rango normal. Es una medida extrema, pero si hay una indicación muy intensa de anticoagulación oral y el riesgo de trombosis es muy alto, hay que anticoagular y tratar de incrementar la cifra de plaquetas. Y no administrar antiagregantes plaquetarios ni AINES, que también pueden perturbar la función. No sé qué piensa Luis Mellón y Ángel Vargas sobre estos conceptos. Bueno, hay estrategias que se pueden usar para los pacientes que no se pueden anticoagular y que tienen fibrilación auricular, como es la oclusión de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿sí? Esto sí se ha demostrado que disminuye el riesgo de trombosis y precisamente pues los pacientes que no se pueden anticoagular son los que más se benefician. Doctor Mellón, ¿quiere aportar algo al respecto? Bueno, yo solo quisiera agregar, no tanto en relación a la pregunta de la trombocitopenia, sino al manejo de la hemorragia. Como ya se ha dicho, el manejo de una hemorragia grave que pone en peligro la vida, que es muy importante diferenciarla de una hemorragia inclusive mayor que no pone en peligro la vida, pero una hemorragia que pone en peligro la vida, las primeras horas son fundamentales, como ya se ha dicho, como en el caso de esta paciente. Entonces, todos los hospitales deben de tener un protocolo de manejo de hemorragia. Esto es fundamental que en un servicio de urgencia se tenga. También el mejor tratamiento es el que tengas más rápido, porque ya hemos dicho que las primeras horas son cruciales, particularmente cuando el sitio es muy grave, con una hemorragia cerebral o en un sitio crítico como la médula espinal, etcétera, de tal forma que si tienes a la mano vitamina K y tienes un antagonista de la vitamina K, pues hay que usar vitamina K como una primera opción y pedir de inmediato el plasma fresco si esto va a estar más rápido que un complejo protrombínico, pues el plasma fresco controlado tarda más tiempo en corregir los tiempos, pero en los estudios no se ha visto que haya una frecuencia mucho mayor de hemorragia cuando se usa plasma fresco que complejo protrombínico. Ahora, lo ideal es tener un complejo protrombínico, como ha dicho el doctor Izaguirre. Esto del refrigerador hemostático, como él lo llama, creo que es un concepto que los hematólogos debiéramos de transmitir a los urgenciólogos, particularmente en los centros de referencia, por lo menos, porque es fundamental. Eso puede hacer la diferencia en que se muera o no se muera un paciente, o incluso que tenga secuelas o tenga menos secuelas. De tal forma que
hablar de Andexanet y de irarucizumab, pues es un poco hablar en teoría, porque realmente Andexanet casi ningún hospital del mundo lo tiene, y irarucizumab es un poco más disponible porque es un menos caro y está un poco más al alcance. Si es un centro de concentración, como puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología o algún otro que tenga una gran concentración de pacientes anticoagulados, pues lo ideal es tener clínicas de anticoagulante, como ya también lo ha dicho el doctor Izaguirre. De acuerdo. Tenemos una pregunta muy interesante en el chat, recordando pues que también tenemos hematólogos pediatras aquí pues entre los residentes que están, y nos preguntan en particular si pues un poco de estos riesgos de sangrados espontáneos en pacientes pediátricos anticoagulados, ¿no? ¿Cómo identificar los factores de riesgo para esta población? Porque muchos tienen que ver pues con la edad de los adultos y las comorbilidades, pero alguien de ustedes que nos pudiera aportar algo de esto en población pediátrica. Bueno, en el instituto tenemos algunos niños anticoagulados. A veces cuesta más trabajo anticoagularlos con antagonistas de vitamina K por el metabolismo que ellos tienen. Curiosamente, a veces requieren dosis mayores en proporción que los adultos. Se les recomienda un control muy frecuente, que vengan a veces cada mes, cada 4 semanas, un control estrecho del INR. Ya ven que los DOAC prácticamente aún no hay autorizaciones completas. Hay muchos estudios en uso, en curso, sobre los DOACs en los niños, y se puede usar el complejo protrombínico. En los últimos años se ha podido usar. Antiguamente se decía que estaba contraindicado en los niños, pero se pueden ajustar las dosis por kilo de peso, y en esto tiene experiencia la doctora Mara Núñez en el Instituto Nacional de Pediatría. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido una sesión muy interesante con pues revisión de evidencia que es fundamental para estos casos que son del día a día y que tenemos pues que tener la información a la mano para poder saber cómo resolver estos casos que muchas veces son emergencias graves que ponen en peligro la vida, y al final pues la cantidad de pacientes anticoagulados, como bien lo dijeron, en el mundo es enorme, y pues sí es nuestra responsabilidad saber bien qué hacer en caso de alguna hemorragia, ¿no? Quiero agradecerles pues a todos los médicos, el equipo de médicos encargados de presentar el caso, que fue un caso muy interesante y que nos dio mucho de qué discutir, también sus presentaciones muy didácticas y muy interesantes. A nuestros 3 invitados, al doctor Izaguirre, doctor Vargas y doctor Ramos, muchas gracias por estar aquí, a todos los residentes por participar, y pues le dejo al doctor Mellón las últimas palabras para despedirnos. Pues sí, creo que esta sesión es importante. Todos sabemos que los hematólogos en México, la mayoría tienen una gran afición por la oncohematología, pero los hematólogos tenemos que tener una mejor participación en el manejo de los problemas de trombosis y anticoagulación. Ya hemos visto, y no es por hablar mal de otras especialidades, pero yo creo que todos hemos visto que hay cardiólogos internistas, inclusive angiólogos, etcétera, que no manejan bien los anticoagulantes, pero también hay hematólogos que no manejan bien los anticoagulantes. Tenemos que empezar por mejorar la instrucción y preparación de los médicos en formación para que puedan tratar mejor a estos pacientes, que seguro se van a topar con alguno de ellos, no una vez, sino varias veces. Y es muy importante el tratamiento idóneo de estos pacientes. Entonces, en la mesa directiva actual queremos incluir estos temas que a veces no le interesan tanto a la industria, pero son fundamentales porque el hematólogo en nuestro país tiene que estar preparado para enfrentar todos los retos que suponen todas las enfermedades hematológicas. Muchas gracias, como ha dicho la doctora de Michelis, a los médicos residentes que siempre participan de forma entusiasta. Luis, ¿podría ser nada más 30 segundos? Perdón, Luis, perdón, pero complementar algo. Sí, Raúl, adelante.
Existe la subespecialidad de hemostasia y trombosis avalada por la UNAM en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez para hematólogos, y es una oportunidad para los que les guste más la hemostasia y trombosis poderse inscribir a este curso de 1 año de duración. Muy bien, creo que muy pertinente. Creo que los jóvenes tienen otra visión de la hematología, están también mucho más enfocados a la hematología benigna de los problemas de los eritrocitos y de la trombosis y la hemostasia. Entonces, bueno, pues es una opción para quien le interese tomar el curso de posgrado. Pues muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión de la agrupación. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.